Good morning, everyone. Buenos días a todos y gracias por estar aquí en este webinar. Yo soy Guillermo Damas de Murex Américas, responsable por el capítulo de BTRM aquí en América Latina en alianza con Reinventarte, y voy a cambiar al inglés solo para decir unas palabras breves y vuelvo al español en un minutito. Hi everyone, I'm Guillermo Damas from Murex Americas, and I'm the responsible for the Latin chapter BTRM in partnership with Reinventarte. I'll be sharing this webinar, and please note that after the presentation by Professor Chaudhry at the beginning of the session, the rest of the webinar will be led in Spanish. You are obviously welcome to stay until the end. If you are not fluent in Spanish, you can perhaps try to use an online translator to help. There are a number of different online tools available. Microsoft Translator is one of them. You can easily install it and use it for free. I'll try to put the link on the chat. And yeah, happy to have you guys with us. Thank you for your interest. De vuelta al español, de nuevo, gracias a todos por estar aquí. Voy a empezar por el BTRM para los que no conocéis y para los que conocéis BTRM. Es una certificación puntera para profesionales de ALM y tesorería. Este nuevo capítulo, este nuevo chapter que estamos creando aquí en América Latina tiene como objetivo poner el foco en la práctica y la importancia de ALM y de tesorería en la región. Lo que queremos hacer es debatir y buscar soluciones para los desafíos y las particularidades locales, considerando temas como regulación, infraestructura de mercado, productos, y también queremos, por supuesto, facilitar el acceso al BTRM a los candidatos latinoamericanos de aquí de la región. Con este webinar damos el kick-off a las actividades del capítulo en una situación un poco diferente por el entorno COVID, pero de todos modos damos el kick-off y queremos empezar con este webinar a debatir los temas asociados a cómo gestionar el ALM y el margen de intereses neto en un entorno COVID y con tipos de interés en mínimos históricos actualmente. La primera parte del webinar la va a presentar el profesor Murad Chaudhry, que es fundador y responsable del BTRM, autor de varios libros sobre estos temas y uno de los más reconocidos expertos de ALM y tesorería. Professor Chaudhry, could you please take the lead, and thank you a lot for your presence and the presentation that you're going to give us all. Thank you very much, Mr. Damas. Appreciate the welcome and introduction. Thank you, and thank you for the very kind words. Even in Spanish, I could get an element of their kindness. So thank you. You're very kind, and my pleasure to be here. My pleasure to be addressing this webinar and indeed the kickoff event of the Latin America chapter of the BTRM. As you've just heard, I'll be presenting this short introduction to the webinar in English, and then of course we have a much more exciting panel discussion which will be conducted in Spanish. So by which point I would have downloaded that translation app. Right, so let's kick off with this, and it's a very topical subject right now. I think the impact of the current stress event, that is the coronavirus or COVID-19 lockdown policy response, has speeded up what may well have happened to an extent anyway, which is a period of very low, ultra-low interest rates, as low as zero, if not lower still, and a very flat yield curve. Very, very flat. And I think what's happened is that the policy response around the world to the global pandemic has speeded that up, and it's become, if not necessarily a
existential crisis for banks, if not necessarily something that will result in the failure of some banks. It's certainly going to make a number of banks struggle to build any balance sheet viability if this continues on for a very long time. And when I say this, I mean low, ultra low interest rates and NIM, net interest margin compression. So let's kick this off first with, he says this, and yes, there we go. So what's happened? Low interest rates have been with us ever since the last market-wide stress event, and that was, of course, the 2008 bank crash, or 2007 to 2009, depending on when you want to start saying it began. And that resulted in central banks around the world cutting interest rates to very low levels, and then they remained there ever since, which has resulted in low levels previously thought unlowerable, if such a word exists. That's going to be interesting on the translator. Unlowerable have gone lower still with negative rates, and we've seen the Eurozone negative interest rate environment for 6 years now. But this was the initial driver of a reform or review of ALM, asset liability management, ALM practice for banks operating with very flat curves and very low rates. As we all know, in the banking environment, a healthy, positively sloping yield curve assists net interest income and increases net interest margin. Interestingly enough, I received a phone call from a journalist at Bloomberg just last week saying someone had said to her, oh, well, it's still positive yield curve in US dollars, so what's the problem? Banks always thrive if there's a positive yield curve. But of course, as in so much in life, everything is relative, right? It's one thing to have a positive yield curve where the 3-month rate is 2.5% and the 10-year rate is 5.5%, and it's quite another thing to have a positive yield curve where the 3-month rate is 3 basis points and the 10-year rate is 15 basis points. That's still positively sloping, but try build some margin out of that. So this is not a survival issue, an existential issue, but I think it could well become one. So it's a very urgent issue that we need to address. Whatever currency we're in, US dollars isn't in negative rates at the moment, and nor is the curve. But a number of currencies around the world, both FX-wise and curve-wise, follow the dollar very closely, either formally or informally. And of course, if you're in the Eurozone or in sterling or in Swiss francs or in Japanese yen, then of course you've got genuine negative rates to be addressing. So this has been something that's been with us for a long time now. I've got some very old charts that showed even while we still had positive absolute or nominal yields, we had negative real yields because, of course, we had inflation. And so we had negative real yields when the nominal yields were positive, but there was no genuine return from bond holding. Now, if that looked bad, then, of course, where you have negative absolute or nominal yields, then, of course, you have even worse real yields because inflation, while it's low, hasn't been eradicated. We still have inflation. So that's something to address from an ALM perspective. Flat curves as well. As I said, where you've got flat curves, and to all intents and purposes, the dollar curve right now is as flat as the proverbial pancake, then it's a real struggle to compete or to maintain genuine shareholder value. Now, a side issue for us is to consider what happens to bank costs of funds when central bank base rates get very, very low. For large banks, for the globally systemically important banks who will always be able to raise funds at 0%, then that's less of an issue. But central bankers talk about monetary or transmission of monetary policy. I think what some of them don't realize is there comes a point where for many banks, not the high street systemically important ones, but for other banks, there is a cost of funds below which there is no drop. It doesn't drop any further. So when central banks drop base rates still further to 75 to 50 to 25 basis points to 0, banks are still having to pay up more than 50, 100 basis points to raise funding that's anything longer than one day. So we have to bear in mind that a flat curve, even in absence of nominal negative rates, is still a balance sheet problem for banks.
So what's the initial consequence? First, look to see if there was a floor to zero on both sides of the balance sheet. Again, we talk about monetary policy transmission from central banks. We have to remember that many of them have a background, as do I, in economics and macroeconomics, but some of them don't quite realize that it's not possible to transfer or transmit negative rates on both sides of the balance sheet. I'm not likely to want to lend at negative rates, and there's a large class of customers, retail customers, small corporates, that I can't pass on negative deposit rates to either. So monetary policy transmission gets stuck somewhere in a grey zone because we can't transmit them to both sides of the balance sheet. What does that mean for us? Again, as the third bullet point says, we see compression of net interest margin, we see the flattening of the curve, we see it much harder to maintain or generate genuine shareholder value because we have to compete with other banks in the same space, and we can't lend below a certain rate. Clearly, we can't lend even if the 10-year rate is at a handful of basis points. We're not going to be lending money there because our cost of capital as bankers, the liability structure of the balance sheet, the capital structure the liability structure for capital is still at the 6, 8, 10, 12% rate. So again, where do I generate genuine shareholder value with such a flat yield curve? So NIM compression, loss of lending margin, increased competition, which means we have to increase the risk-reward profile if we want to make more net interest income and preserve net interest margin, or if possible, and hopefully the next slide says this, we look to more fee-based income. So if possible, move towards, if not necessarily longer tenor, then along the risk-reward curve, which has capital impact itself because we're lending out to greater credit risk, look to generate more fee income, look to move away from basis risk exposure. So again, there's an interest rate risk issue. If I was previously trying to generate spread by linking to the central bank base rate and I've got basis risk exposure, maybe I should just reference everything to one reference rate. For example, SOFR in US dollars, because LIBOR is disappearing, SONIA in sterling, Ionia in euros, and your relevant overnight rate, and then avoid anything else other than just linking everything to the overnight. What happens, of course, when your overnight drops below zero? Again, if everything moves with it, both sides of the balance sheet, there's not an issue, but that's unlikely. So this has implications for customer pricing. A flat or a negative, flat and or a negative curve has implications for customer pricing, and it also has implications for hedging. I was talking to a small UK bank just last month about hedging their fixed rate risk. The sterling market, and I've got a slide just to show you very shortly, the sterling market has now gone negative up to 5 years, even if the actual central bank base rate is negative, it's just above zero at 10 basis points. They were looking at hedging, and I pointed out, if possible, try and get a floor on the floating leg. Because if you think about it, you are paying fixed to hedge fixed rate risk exposure and receiving floating. You're paying fixed in a long tenor, let's say 5 or 10 years, which is slightly positive, and receiving floating. That's about to drop negative. In fact, it has now. So you're going to be losing out on both sides. That's no longer an effective hedge. So what do we do there? Again, something for your ALCO to discuss. Look at the second to last bullet point. Net stable funding ratio, the Basel III metric, which we all know and love. Net stable funding ratio is problematic as contractually longer dated funding is no longer something customers want to place. If they're only going to get 0 basis points, we're talking retail and small corporate customers in the Eurozone, they're going to get 0 basis points, then they have no incentive to put anything longer than that. And if I want to bring in 12-month or 24-month money, contractual term, then I've got to pay a prohibitively expensive rate, 75, 100 basis points, to try and tempt some longer dated money in. Bearing in mind, in Eurozone, the base rate is minus 50 basis points, so my cost of funds, paradoxically, in a very low rate environment, is very high for anything other than overnight money. So there's a large number of complications here which we need to address. Customer pricing, attracting longer dated deposits, and the hedging angle. What else? Potential reduction in natural duration hedging capacity, which changes in the balance sheet structure.
Again, negative rates or very flat curves throw orthodox corporate finance into a bit of a muddle, really, because no one wants to do anything long term. And if banking is all about maturity transformation, the maturity transformation mechanism is at risk of breaking down. And then finally on this slide, I wanted to mention a straightforward operational issue. Quite a number of bank systems will find, as I have observed at more than one bank in the UK, that when you attempt to put in a negative rate, nothing works. So the operational issue is live and present, and I suggest that banks should be addressing this right now when curves start to drop below zero, even if the nominal base rate doesn't, like we see in sterling. So that's something that we need to address, and it's a bigger problem than one might at first envisage, how to handle from a balance sheet, from a administrative and operational settlement of cash flow issue, the input of negative interest rates. Okay, what else? COVID-19 stress event has led to low interest rates compressing bank margins. I said in the first slide we were already in this space, but it's kind of speeded it up a bit because we've seen curves respond in March and April quite volatile manner to what was perceived to be a significant market stress event. We haven't had 2008 repeated, I think mainly because central banks took such prompt action to ensure support for the wider money markets, principally the Federal Reserve. They made US dollar swap lines available to more than to 4 new central banks in addition to the 5 central banks they previously had dollar swap lines with, and they increased the capacity of it. So there hasn't been a US dollar funding shortage. But we haven't seen that market freeze that we saw in 2008. We have seen this real challenge for banks because the curve has got so flat. So the key challenges in the current environment: pricing that doesn't generate genuine shareholder value, and a need to understand loan pricing such that I am still aware that I am generating shareholder value. To make that clear, we should really understand where our value is coming from and understand all the elements of our pricing so that we know there is a level at which we can't lend money, even if that's where our customers are lending. And I'm not sure that every single bank is on top of this situation. Okay, unfit for purpose MI. So what do I mean by that? In the current environment of low and negative rates, are we getting sufficient management information at the ALCO, the Asset Liability Committee level, that enables us to know or answer the question, what is the genuine value from each product type and each customer type? If we lend at this rate, are we generating real shareholder value, or is it not returning cost of capital and or risk-adjusted cost of capital? And where can we lend, and by what type of product and what customer type are we generating value? We should look to exit or stop doing business where we're not generating value. Now, I know that sounds very orthodox. People have been saying this for years. 25 years ago, I was hearing about optimizing capital and this, that, and the other, optimizing the balance sheet, which pre-crash meant maximizing return on capital. But actually knowing where our value is and knowing which products generates the most margin isn't something that we can always get a clear answer to. I think if we can, then we've got fit for purpose MI. Here is a slide that I saw from Thomas Ho Company Limited. I thought it encapsulated perfectly what we're trying to do here. This is orthodox. This is nothing new. This is something that we should always have been doing for as long as banks have been doing lending. However, actually doing it in practice isn't something that all banks do. So if we're able to understand what element is driving, what part of the customer loan price is driven by what element, so the credit spread measure, the internal funds transfer pricing measure, the risk-adjusted margin, and then reserving for any unexpected credit loss, so the ECL, and then the unexpected credit loss under IFRS 9, understanding how much of that is leading to the final customer price. If we can split that out, then we're in a better position to understand the real value from each loan product type. So I quite like that slide. I thought it summarized it very nicely, which is why I've introduced it here.
The approach described on the previous slide is orthodox, but it ensures, hopefully, if we're doing it in practice, that product-specific profitability can be estimated. And I do mean estimated because we're not going to land this as a precise calculation. And what the paper says is, if you look at that, it's a direct quote from his paper, in practice, a bank should identify and break down all the elements of his customer price. The one thing I would say that I don't 100% agree with, if you look on that previous slide, separate the profit contribution between assets and liabilities. That's an accountant's way, if you like, to address funds transfer pricing. To me, we just want to ensure that the bank's term liquidity premium is incorporated in the customer pricing. It's not so much about profit attribution or making sure we understand the profit that's contributed by liabilities and make sure we reward them appropriately. That's the accountant's way of treatment of FTP, which is logical, but that's not what I'm coming from. I'm coming from the angle of ensuring that we cover for liquidity risk by incorporating term liquidity premium. So that's the one part in that diagram that I thought I would just highlight where I would possibly deviate a little. But the last point on slide 11, in a compressed net interest margin, low, flat curve, low rate environment, some approach of this kind is essential for both tactical and strategic reasons. We've got to be able to understand where we can generate value. And if it turns out, due to our cost of capital or the cost of our funding or both, we're not able to generate value, then I think that calls for some serious hard questioning and debate at ALCO and at the board as to what we're here, what we're about, what we're trying to do here. By the way, that's a much easier question to have in theory, much easier debate to have in an academic environment than it is in a real environment where we've got people's earning salaries and livelihoods to make, it running business lines that may not be generating value anymore. So I appreciate that it's a non-trivial debate. Further ALM considerations, I'm going to give you a slide on capital hedging, which I always find amusing, but just to reiterate, increased share of fee-based income, lending at longer tenors fixed rate where I've still got positive yield because it may well be negative in a year's time. But of course, that brings into consideration credit risk issues as well. Pass negative rates onto corporates, large corporates and high balance retail depositors. If you can do it, I think we're almost not quite wasting our time, but we're almost banging our heads against a brick wall if we're trying to manage in a negative rates or a very flat yield curve environment without being able to pass rates on both sides of the balance sheet. And I think large corporates in the Eurozone have been used to this for 6 years now. High net worth individuals with high balances in the retail customer space are also beginning to get used to this, for example, in the Swiss market and for a number of banks here in the UK in euros as well. Hedging funding costs using swaps to move to floating rate, if possible, but if I am receiving floating on a hedge of fixed rate, then I want to try and floor that to zero as well. Otherwise, I could be missing out on both sides of the equation. And lock in positive rates on earnings where possible if it's doable. Now, that is reasonably straightforward, but what's important is that the Asset Liability Committee has to debate each of these elements and agree on policy going forward, and also recommend for approval by the board, because this needs to be understood before rates start going negative in the way against us, which will cause even further problems. I thought you might like looking at this. This is the sterling curve from a couple of months ago. It hasn't changed materially. Here we are in September. This is from the end of June, but it's still more or less the same. Central bank base rates are at 10 basis points, but look out to 6-7 years, the curve is in the negative space, as is the swap curve. So the swap curve is green and the gilt curve is blue. The sovereign bond curve is blue. Until I get out to 6-7 years, I'm in negative territory, which created, and I'm going to finish on this one, it created an interesting conundrum for a number of banks that do this interesting little concept called capital hedging. Okay, a common practice in some banks, not all, but in some, the CFO's office loves this. In some banks has been to generate income from retained reserves, your free reserves, your retained profit. So not necessarily notes capital. So a preference share, additional tier 1, or an equity, an actual listed equity, or a tier 2 like a bond, long dated bond, your free reserves, your retained reserves, retained P&L. Common practice has been to generate income from this via the interest rate swap market. I mean, you could simply place the cash in the central bank, which I'm sure they do, but they also put a swap against it.
Now, generally, the capital base, to me, has a floating obligation because capital is shareholders' capital. So it has a floating but non-obligatory obligation, but it's floating rate, it's not fixed. So if I was to hedge a floating rate liability, I would be receiving floating to pay fixed. But this swap that they do, and it's quite an old practice, looks like this. They enter into a swap on the notional balance of the retained reserves to receive fixed and pay floating, which generates a stable income stream on the reserve balance. Of course, if your curve looks like that, you probably don't want to be receiving a negative interest to pay minus. or to pay just above zero if you look at that curve there, because the floating rate is the 3-month rate, which is just above zero on zero, whereas they're receiving on the 5-year or 10-year is negative. So the question I got asked is, what should we be doing now? Where should the reserves be placed? This, in a negative swap curve environment, this is no longer the free lunch it once was, because I'm no longer receiving a fixed positive rate. I'm receiving a negative rate, which means I'm paying, which is not something I want to do. And so what should I be doing? My answer to that was invest the reserves in a AAA security that pays a positive return, rather than enter into this kind of swap hedge mechanism. What decision this bank made, I don't know. It is more common than you might think, but of course it's just one more conundrum that we have to face in a flat curve or negative curve environment. Okay, I thought you might like my little squiggly lines to indicate floating rate as well. Okay, conclusions, definitely something that we want to be debating at ALCO. There's a number of issues here. Management of our liquidity buffer, what should we be putting that in? If we have actual nominal negative rates, we want to minimize that. We want to minimize the drag on the balance sheet. We want to see if we can transmit both sides of negative rates to the balance sheet as much as possible, but we also want to do as much as we can to preserve that interest margin. And finally, it's been orthodox for a very long time, but we really do need to understand loan pricing and the segments of loan pricing, so we will know exactly what rate we can lend at, below which we no longer generate genuine shareholder value. Okay, so I'm going to stop there and pass on the, every slide must have a disclaimer, pass back to my host, and thank you for listening. Thank you, sir. Great presentation as usual. Gracias, Professor Chowdhury. I think that we have a few things to consider and reflect on. So amazing. Thank you. Enseguida, siguiendo la estructura de lo que habíamos planteado, vuelvo al español y vamos a iniciar un panel de debate con expertos en ALM y tesorería, practitioners en entidades con presencia relevante aquí en América Latina. Para iniciar, empecemos con una ronda de presentaciones de los expertos. Rafael, por favor, cuéntanos un poco de ti y de tu experiencia en ALM y tesorería. Hola a todos, un gusto estar aquí. Bueno, mi nombre es Rafael Hurtado. Yo soy, estudié economía aquí en Lima. Luego estudié también una maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, en Austin. Y también, por cierto, estudié el BTRM hace 3 años, el cual la verdad que lo que aprendí fue muy bueno y muy útil para todo lo que se usa en tesorería o en todo lo que es gestión de balance. Como experiencia, básicamente he trabajado saliendo de la universidad en un hedge fund, básicamente diseñando estrategias de inversión. Luego entré al Banco de Crédito del Perú y tengo ahí casi ya más de 15 años pasando por diferentes unidades, desde research hasta ya trabajar en todo lo que es riesgos de mercado, riesgo estructural y liquidez. Entonces he estado muy de cerca viendo hace buenos años el negocio de la tesorería, tanto por el lado del trading como por el lado de la gestión de balance y el ALM. Perfecto, gracias, Rafael.
Rafael, perfecto. Ignacio Nacho Núñez es un amigo y un ex compañero en Grupo Santander. Nacho, además, también es alumni de BTRM. Nacho, ¿te presentas, por favor? Gracias por estar y gracias, Rafael. Buenos días, Guillermo. Buenos días en Colombia. Buenas tardes desde aquí, desde Londres. Bueno, lo primero de todo, agradecerte a ti y al programa que me hayas invitado para acompañaros hoy. Es siempre un placer tener la oportunidad de escuchar al profesor Murat y la posibilidad de intercambiar opiniones con colegas que están viviendo realidades similares en geografías tan distintas. O sea que muchas gracias de antemano. Como introducción rápida, soy Ignacio Núñez, aunque todo el mundo me llama Nacho. Y como repaso rápido a mi carrera profesional, llevo más de 20 años en el mundo de la gestión de riesgos estructurales, gestionando tipo de interés, tipo de cambio, liquidez, capital, precio de transferencia, tanto en entidades financieras como en grandes corporaciones. Los últimos 13 años en el Banco Santander, primero en Madrid y desde hace casi 10 años en Londres, donde soy el director financiero del banco de inversión que tenemos operando bajo la London Branch. Finalmente, como reseña del programa, no me lo has pedido, pero me gustaría decirte qué pienso del programa o por qué pienso que el programa aporta un valor diferencial con respecto a otras titulaciones o acreditaciones que se encuentran en el mercado. Yo soy BTRM alumni desde el 2017, que me completé la acreditación, y desde entonces sigo beneficiándome del valor de pertenecer a la comunidad. Y si tuviera que poner un factor, como cuál es el factor que yo considero que me aporta un valor diferencial, acabamos de escuchar al profesor donde se pone de manifiesto que el mundo de la gestión de riesgos estructurales está en plena ebullición, está en transformación. Estamos reinventando nuevas formas de gestionar porque los principios y paradigmas de hace muy poquito ya no funcionan. Por tanto, tenemos que adaptarnos a las nuevas formas y a los nuevos retos. Y es ahí donde creo que BTRM lo podemos poner en valor, porque además de darnos una acreditación que garantiza el mayor estándar, la mayor exigencia a nivel internacional dentro del mundo de la tesorería, nos pone a disposición un foro de comunicación y de compartir experiencias dentro de profesionales que nos dedicamos al mundo de la tesorería, que nos dota de mejores herramientas para afrontar nuestros retos diarios. O sea que, sin duda, altamente recomendable la acreditación. Perfecto, no, fenomenal, Nacho, gracias. Me quedo todavía más contento por esta aventura que estamos iniciando con el capítulo de BTRM aquí en América Latina. Gracias por tus palabras. Enseguida, Giska, perdón por pronunciarlo mal, Giska, vos también es alumni de BTRM y si nos puedes contar un poco tu relación y tu historia con el tema de ALM y quién eres. Buenas tardes, yo soy Giska, soy holandesa, pero trabajo desde hace más de 14 años en Chile. Soy CFA y efectivamente también exalumna del BTRM. Actualmente trabajo en el Banco Itaú como subgerente de ALM, donde gestionamos los riesgos de mercado prácticamente o principalmente. Perfecto, fenomenal. Gracias y gracias por aceptar la invitación, Giska. Y finalmente, Cristian Lancheros, que es el único que no es alumni de BTRM todavía y es un viejo amigo y es ex compañero de trabajo hace muchos años en España. Cristian, si te puedes presentar tú también, por favor. Sí, bueno, claro. Buenos días a todos. Buenos días, Guillermo. Bueno, como mencionaba Guillermo, pues no soy BTRM alumni. Estoy conociendo el programa por medio de Guillermo, que, bueno, tuvimos contacto reciente luego de, bueno, una aventura en Colombia, y pues veo que es un panel y no un programa interesante y, bueno, pues le agradecía a Guillermo que me invitara a este webinar. Soy Cristian Lancheros, soy colombiano, pero bueno, como mencionaba Guillermo, hace más de 15 años me fui a Madrid para estudiar, adelantar estudios de máster y me quedé en España trabajando casi 13 años en todos los temas de ALM, riesgo de tipo de interés y de liquidez. Trabajé más o menos 6 años en consultoría, implementación de herramientas para ALM y luego ya salté a la banca a trabajar pues en la gestión de riesgos estructurales. Trabajé
trabajé 5 años con BBVA en holding, llevando, pues haciendo el seguimiento de los riesgos de liquidez y de tipo de interés para América Latina. Luego estuve en Colombia casi 2 años como responsable de riesgo de liquidez y tipo de interés del banco en Colombia, y desde hace 3 años estoy en el banco de BBVA en Estados Unidos, llevando como responsable del riesgo de tipo de interés de balance. Perfecto, gracias Cristian. A ver si te convencemos a ser alumni en el futuro también. Gracias a todos. Yo en esto, después de que os habéis presentado, el profesor Murad Chaudhry nos dejó varios challenges y varias reflexiones que creo que son interesantes. Una de ellas es un poco casi el comentario, empezando en la crisis del 2008-2009, la crisis de crédito, y con la bajada de tipos que todavía permanece en muchas de las economías desde entonces, con temas de aplanamiento de curva, cambios de curva, pero una realidad de tipos bajos, incluso tipos negativos en muchas economías. Eso no es lo que está en términos de entornos de tipos, o lo que estaba en términos de entornos de tipos aquí en América Latina. Todavía existían tipos más elevados de los que se vivían en Reino Unido o en Europa o en Estados Unidos, Suiza, and so on and so on. La primera cuestión que tendría para el panel es, teniendo el contexto de lo que pasó con la crisis de COVID, esta realidad de tipos cambió en marzo-abril, hubo un cambio. En particular, ¿cómo habéis vivido ahora los impactos de la crisis de COVID en ese momento de marzo, abril, mayo, y cómo describís la reacción de Banco Central, gobiernos, agentes de mercado en términos de qué políticas, qué mecanismos y qué reacción de mercados habéis experimentado? ¿Vale? Os voy a pasar esta pregunta para tener vuestro feedback de cómo habéis experimentado ese momento de gran volatilidad en marzo, abril y mayo, un poco en los países donde estáis. Como tenemos presencia de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de UK, de España, de entidades que tienen mucha presencia aquí, como el Santander, el BBVA, el Itaú y el BCP, quisiera tener el feedback de vosotros como expertos. No sé, Gisca, si nos puedes contar cómo lo has visto en Chile, qué pasó en términos de Banco Central, gobierno, agentes, políticas, mecanismos, reacciones en ese momento de marzo-abril. Bueno, tal como comentó el profesor Chaudhry en el principio de la presentación, en respuesta a la crisis por el coronavirus, los bancos centrales bajaron fuertemente las tasas políticas monetarias y aplicaron también medidas no convencionales. Y algo similar ocurrió aquí en Chile. El Banco Central implementó varias medidas, empezando con una reducción de tasas de 75 veces en una sesión especial de política monetaria a mediados de marzo, cuando recién estaba empezando a impactar el coronavirus en Chile. Y en conjunto con esa bajada de tasa implementó medidas adicionales para reforzar la entrega de liquidez a la economía y apoyar el flujo de crédito y la transmisión de la política monetaria. Y con eso implementó prácticamente 4 medidas. Primero, abrió a los bancos una facilidad de financiamiento condicional al incremento de las colocaciones, que se llama FSIC, que tenía por objeto incentivar que los recursos que obtengan las empresas bancarias, a partir de ellas, continúen financiando y financiamiento del crédito de los hogares y empresas, y en especial a aquellas sin acceso al mercado de capitales. Como segunda medida no convencional, incluyó bonos corporativos entre los colaterales elegibles para todas las operaciones de liquidez en pesos vigentes. Tercero, inició un programa de compras de bonos bancarios
Y como cuarto punto, extendió el plazo del programa de venta de divisas que ya había iniciado el fin del año pasado ante las tensiones de producto de los eventos sociales que tuvimos en Chile, que empezaron a la mitad de octubre del año pasado. En este momento, en marzo, el Banco Central no estaba autorizado a comprar bonos de la tesorería. Después, al final de marzo, en su reunión de política monetaria recurrente, acordó el Consejo reducir la tasa de interés de política monetaria en 50 puntos base más, para llegar a 0,50, lo que es considerado un piso técnico. Y además de esa reunión, ¿dale? No, por favor, sigue. Dale. Además de esa reunión, el Consejo decidió además ampliar el programa que ya tenía vigente la compra de los bonos bancarios y eliminar la restricción del plazo de los instrumentos elegibles. Esas son un poco las medidas que tomó el Banco Central. Y por parte del gobierno, la respuesta fiscal al coronavirus ha sido agresiva también, incluyendo transferencias, rebajas de impuestos, garantías a créditos y un fondo de protección de empleo. Como primer paquete fiscal, a mediados de marzo, se basó en una iniciativa de protección del empleo, que permitió a los trabajadores mantener el vínculo contractual con su empleador y todos los derechos laborales correspondientes, mientras que recibían un salario parcial pero financiado a través de un fondo de seguro de desempleo del gobierno. Y medidas adicionales después incluyeron una inyección de capital al Banco Estatal, el Banco Estado, que elevó también la capacidad crediticia del banco para poder entregar créditos a personas y pymes. Además, agregaron un bono especial para los trabajadores del sector no formal y eliminaron el impuesto al crédito, el STEMTEX, por 6 meses, aplicado a todas las operaciones nuevas, por lo que era más barato sacar un crédito. Un segundo paquete después llegó a finales de marzo y se centró en proteger la actividad económica de las pymes. Eso lo hicieron a través de líneas de crédito garantizadas por el gobierno y para asegurar los ingresos a los trabajadores informales mediante el uso de un fondo que correspondía a prácticamente 1% del PIB. Estos paquetes de mayor estímulo fiscal obviamente generan un mayor déficit y parte de este gasto adicional se financiaría con una emisión de deuda, pero también será necesario usar parte de los ahorros fiscales acumulados en la época de bonanza. Y conforme sigue deteriorándose la posición fiscal del país, no se puede descartar que se rebaja la calificación soberana por algunas de las principales agencias en los próximos meses. Y en el mercado financiero, por último, hubo mucha volatilidad y muy poca liquidez en el mercado de derivados a fines de marzo y principios de abril. Además, aumentaron fuertemente los premios sobre swap, llegando a niveles históricos altos. El tipo de cambio se depreció fuerte, pero a pesar de su depreciación, las expectativas de inflación tuvieron una importante baja, afectado por la caída de los salarios, la baja de los precios de petróleo y la creciente brecha en la capacidad. Y finalmente los mercados internacionales, donde obtenemos el fondeo de Trade y Working Capital, se secaron. Prácticamente estuvieron sin liquidez o con premios muy elevados. Eso es en términos muy generales y resumidos, porque obviamente es un tema muy... se puede contar mucho del tema, pero ese es un poco en general y resumir lo que pasó aquí en Chile en inicios de la pandemia. Perfecto. No, es que además, gracias y además creo que abres el listón y comentas todo lo que hizo cómo reaccionó el mercado, lo que hizo el Banco Central, lo que hizo también el gobierno en términos de intervención. Abres mucho el listón para todos los demás participantes. Gracias, muchas gracias por tu. ¿Cómo lo has visto en términos, yo lo sé, pero cómo reaccionó el mercado en términos de volatilidad al final de marzo, abril? Se estabilizó un poco, ¿no? Eso es la realidad que... Actualmente sí, los premios se devolvieron por la inyección de liquidez del Banco Central. Inyectó mucha liquidez, la liquidez volvió al Banco Central
y hoy día los premios están mucho más bajos y hay mucho menos volatilidad. Perfecto, fenomenal. Cristian, ¿cómo lo has vivido tú en términos de Estados Unidos? Para Chile, en realidad, el cambio es brutal en términos de reducción de tipos, para un entorno de tipos al 0,5%, que era algo que no existía antes, y con bajadas muy grandes consecutivas, inyección de liquidez también, otro tipo de medidas también. Estados Unidos ya vivía en un entorno de tipos relativamente bajos cuando empezó esto. ¿Qué cosas has vivido tú y cómo lo has visto desde tu puesto? Sí, yo creo que, bueno, comentar un poco las medidas que ha tomado Estados Unidos, pues es relativamente fácil, porque yo creo que es de dominio público y de dominio popular, no todo el mundo está un poco atento y pendiente de qué pasa en Estados Unidos, pero yo destacaría, ¿no?, por el tema y la presentación que hacía el profesor, que son temas muy interesantes de lo que ha pasado aquí. Obviamente la bajada de tipos y el paquete de estímulos, yo creo, más grande que ha vivido Estados Unidos, ¿no?, en su historia reciente, con una inyección de liquidez bastante importante a través de los programas de préstamos, ¿no?, el PPP Loan, el Main Street, que han sido, pues, digamos, préstamos casi que a fondo perdido que le ha dado el gobierno a las empresas y que se los va a condonar, y los bancos obviamente están canalizando esos préstamos. Y como esos préstamos que se han dado, pues de cierta manera han retornado a los balances de los bancos a través de depósitos. Entonces tenemos una situación de una liquidez, o sea, en la banca en general, estamos viendo un comportamiento de los clientes americanos, pues un poco atípica, ¿no?, en esta situación donde el crédito al consumo, los balances de crédito al consumo de las credit cards van en descenso y los depósitos van en aumento, ¿no? Entonces es una situación un poco atípica al comportamiento, digamos, habitual o que esperarías de los consumidores americanos, y todo esto, pues obviamente, bueno, y además esto con la bajada de tipos, pues se esperaría, ¿no?, y todos los modelos así lo mostraban, pues que los niveles de prepago, que no son solo importantes pues para digamos, el balance de préstamos que tiene el banco, sino para todo el balance de securities, ¿no?, de títulos que están, digamos, asegura o que son backed up por préstamos hipotecarios, de cómo iban a reaccionar los prepagos a esa bajada de tipos, ¿no? Y cómo, digamos, la crisis del COVID, pues, ha hecho que esas estimaciones, pues, fueran, digamos, un poco, estuvieran sobreestimadas, pues, por las dificultades operativas que tenían los clientes a la hora de hacer las refinanciaciones o de ir a pedir el préstamo a otra entidad, ¿no? Entonces, desde esos dos puntos hemos visto que los modelos no han reaccionado, o sea, reaccionaban de una manera distinta a cómo estaba reaccionando la realidad, y unos depósitos que estaban creciendo y que no teníamos, que veníamos de una situación diferente y que al parecer se están volviendo un poco insensibles los clientes a cómo se les remuneraba. Entonces, para mí, esas dos cuestiones que son fundamentales a la hora de determinar los supuestos que se utilizan para gestionar el riesgo de tipo de interés y para las estimaciones de margen, pues estamos en un mundo en que estamos en una situación que no se había estado antes, y que la información que estamos pudiendo extraer del comportamiento de los clientes está distorsionada por una realidad bastante particular. Entonces, nos cuesta, digamos, nos va a costar trabajo de verdad poder extraer de la información del comportamiento de los clientes para poder plasmar eso en los modelos y acertar cómo se van a comportar los clientes cuando los tipos suban, o si los tipos siguen bajando, si los prepagos van a subir o van a bajar. Entonces es una situación, yo creo que es muy interesante, muy digamos, al hilo de lo que comentaba el profesor, porque con un modelo, o sea, con unos tipos tan bajos, obviamente tenemos, desde el punto de vista de riesgos, tenemos que empezar a considerar la probabilidad de los tipos negativos, aunque la Fed diga
que su programa no quiere ir por ese camino de ninguna manera y que tiene unas balas en la recámara las cuales va a utilizar antes de que los tipos se vayan a negativos, pero nosotros lo tenemos que empezar a contemplar y es muy complicado cuando empiezas a hablar de tipos negativos. Si los supuestos son difíciles en un escenario de tipos normal, en un escenario de tipos negativos todo es mucho más complicado porque ya los supuestos hay que cogerlos con pinzas, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido uno de los temas más interesantes que hemos visto en estos últimos meses. Oh, listo, gracias Cristian, perfecto. Cristian tocó en un punto muy interesante, que es el punto, además de cómo reaccionaran los agentes de mercado en los mercados, cómo reaccionaran en esta situación, que es una situación nueva para todos, los clientes, y cómo modelizar ese comportamiento de clientes y sus impactos en términos de la gestión de ALM, tanto de la parte del pasivo con las cuentas vista como de la parte del activo en la parte de prepago de hipotecas. Y es un aspecto que, desde luego, las herramientas estadísticas que existen no te dan datos históricos para simularlo, por lo cual un gran challenge no solo para América Latina, pero para todo el mundo. No, gracias por eso, Cristian. Yo voy a ajustar un poco el plan y voy a pasar a la pregunta segunda que tengo. ¿Está claro o ya nos lo comentó Gisca, nos lo comentó Cristian, algo lo que se ha vivido en el momento clave de la crisis de marzo-abril y que todavía estamos viviendo un poco, pero ¿qué creemos que va a pasar a futuro? Porque, como comentaba el profesor y como comentaba yo también antes, después de la crisis de crédito de 2008-2009, el entorno de tipos bajó y permaneció bajo en muchas economías, pero eso no era lo que existía aquí en América Latina. ¿Qué creemos que va a pasar? Los tipos que ahora están en mínimos históricos en muchas de las economías de América Latina, como Chile, como Perú, como Colombia, como Brasil, como muchas economías, para no decir todas las economías de América Latina, porque no estoy seguro si son todas, ahora están en mínimos históricos, pero ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir en mínimos históricos en los próximos años, como pasó en otras economías después de la crisis, o van a repuntar en 2021, 2022, 2023? ¿Y cuáles son los impactos en términos de gestión del NIM, si repuntan o no repuntan? Sé que es una pregunta muy complicada, pero Rafael, quisiera, con tu punto de vista de Perú, quisiera tener tu visión. ¿Qué crees que va a pasar con los tipos a futuro y cómo gestionar el NIM si lo que pasa son tipos que permanecen bajos? Sí, bueno, aquí en el Perú la coyuntura ha sido bien complicada. O sea, primero partiendo de dónde estamos, ¿no? Los primeros 2 meses, pues el COVID o el coronavirus tuvo un impacto muy fuerte aquí en el Perú y nos llevó a una cuarentena que fue muy fuerte, que fue casi 3 meses y medio de cuarentena. Entonces, esto, junto a una economía que es más del 60% informal, pues nos llevó a primeros resultados donde el Producto Bruto Interno cayó el segundo trimestre casi 30%, lo cual es una caída muy abrupta. Luego la economía se ha venido soltando y lo que hemos visto ya en los últimos 2 meses ha sido una recuperación bastante interesante, ¿no? Entonces, si bien pensábamos en un momento que la economía se iba a caer como 20% en el año, hoy en día ya se está viendo una caída de 10 o 11, 12% y con potenciales rebotes también al mismo nivel para el próximo año. Sí es cierto, viendo el contexto internacional, las expectativas son pues que son tasas a la baja, tasas de la Fed o tasas cortas, o incluso más de 5 años según lo que veo en algunos gráficos, y tasas largas también por 2 o 3 años, también en niveles quizás por debajo de 2%, ¿no? Hablando de la tasa de tesoro a 10 años. Entonces, ahí lo que puede pasar para los mercados emergentes en general es una migración, una búsqueda de rendimientos o de oportunidades. Quizás los mercados emergentes podrían ofrecer eso.
vemos ahora en esta recuperación que se viene dando y esperamos que continúe, en el caso de la economía peruana, dependiente de minerales, el cobre ha tenido una subida bastante interesante. La macroeconomía en general en Perú es relativamente sólida y quizás los riesgos más relevantes podrían ser los riesgos políticos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros ya aterrizando un poco en el mundo del ALM y en el NIM? Primero, básicamente, quizás en el sistema los balances tienen pues una estructura donde hay créditos a tasa fija de largos o lo que son hipotecarios, que aquí normalmente se hace a tasas fijas, y en la medida pues que vayan repreciando estos, los márgenes financieros en general del sistema se van a ir deteriorando progresivamente. Entonces es algo que ya está dado, simplemente hay que materializarlo. Okay. Entonces los bancos pues tienen que estar tienen que ser bastante creativos para también hacer exactamente lo mismo para poder compensar esos márgenes, buscar nuevas oportunidades de inversión y quizás irse un poco más largos también y buscando las mejores tasas. Okay. Es cierto que esto no viene sin retos, ¿no? O sea, ¿qué retos vemos para, por ejemplo, equipos de riesgo, ¿no? Proyectar el margen financiero es bien complejo porque tienes un mundo de riesgo de crédito que impacta también el margen financiero y que lo tenemos que ir dimensionando progresivamente. Las tasas, bueno, las podemos proyectar bajas un buen tiempo, un par de años. En el Perú se estima que hoy en día la tasa del Banco Central está en niveles mínimos históricos también y se espera que esté así un par de años, ¿no? Entonces, cambian también los comportamientos de los prepagos, ¿no? En esta coyuntura los prepagos pues cambian y por lo tanto proyectar el margen se vuelve ahora un problema bastante complejo. Es complicado. Los flujos de liquidez extra que hemos tenido por los problemas del COVID, pues hay que ver qué comportamiento tienen. Y también estos pasivos que son sensibles a tasa potencialmente pues pueden buscar también nuevas oportunidades. Entonces sí hay bastantes retos, pero sí vemos una recuperación. Listo. Gracias. Yo, considerando el tiempo, quisiera pasar inmediatamente, Nacho. ¿Y cuáles son tus expectativas de evolución de tipos de gestión para 2021-2023? ¿Cómo lo ves? Gracias, Rafael. Bueno, pues saludos de nuevo. Yo creo que el profesor ha puesto sobre la mesa la batería de retos que tenemos gestionando balance y tipo de interés. Yo creo que la realidad no pinta bien, como diría el chiste, es compleja. Y si me permitís la analogía, yo creo que el mercado financiero está viviendo en el anuncio de Nike, diciendo lo imposible se vuelve posible. Era imposible que los tipos cayeran a niveles tan drásticos como los que hemos visto. Era imposible que Inglaterra saliera de la Unión Europea y que hubiera un Brexit. Era imposible que hubiera mercados de referencia que mantuvieran tasas negativas durante tanto tiempo en tasas negativas como Europa, la Unión Europea o como Japón. Era imposible que en Inglaterra nos debatiéramos qué va a pasar y si es una posibilidad que haya tipos negativos. Bueno, pues de eso imposible hemos pasado no a lo posible, sino a la certidumbre. Y en esa certidumbre los bancos nos estamos estrujando la cabeza tratando de revisar los modelos de negocio para ver la sostenibilidad que van a tener las entidades y no solo para proteger los márgenes, sino para ver cómo recuperamos la parte de la rentabilidad que hemos perdido durante los últimos años. Hace años tener retornos sobre el capital, como comentaba el profesor, por encima de 2 dígitos o a mediados de 2 dígitos era algo normal y saludable. Ahora llegar a cifras de 1 dígito altas se considera que estás haciendo un buen papel. Por tanto, el entorno es el que nos ha comentado el profesor. Estamos en un entorno de márgenes muy comprometidos, márgenes comprimidos que han ido bajando a lo largo de los años, con entrada de nuevos entrantes que dan servicio a lo largo de toda la cadena de valor y que están tratando de desplazar el espacio ocupado tradicionalmente por los bancos y con crecimientos económicos muy dispares. Por tanto, si a eso le añadimos el mayor reto transformacional que estamos afrontando en décadas, donde tenemos que reinventar estándares y convenciones y empezar a funcionar con otras nuevas, pues eso nos trae donde estamos. Para mí, lo fundamental de estos 3 años en la gestión de tipos va a venir determinado por la transición al IBOR. Como sabéis, la industria se está movilizando para buscar alternativas al LIBOR. El LIBOR está muerto, ahora hay que enterrarlo y hay que ver cómo se entierra, pero el LIBOR está falleciendo, está en coma y se va a ir sustituyendo progresivamente por tasas de referencia libres de riesgo
que también va a ser distinto por geografías y también el periodo de implementación también va a ser distinto, para no ponerlo fácil. En el caso del Reino Unido hablamos del SONIA, que es la tasa overnight, en el caso de Estados Unidos hablamos del SOFR, y lo que deberíamos pensar es que a partir del 21 el juego va a cambiar. A partir del 21 las reglas del juego, incluso a lo mejor el propio juego, van a cambiar. Y esta migración desde el LIBOR a las tasas de referencia libres de riesgo no va a ser suave. Y, por tanto, la forma en la que digiramos las entidades financieras esa migración determinará la propia gestión del tipo de interés. Y en estos momentos, con un escenario de tipos tan bajos, las políticas y las herramientas que hemos tenido a disposición, y que lo ha comentado perfectamente bien el profesor, ya no son tan útiles. Es más, las dinámicas de gestión han cambiado. No podemos seguir aprovechándonos de la transformación de vencimientos que tenemos como forma natural en los balances, con tasas tan bajas. El aprovecharnos de reprecios tan más veloces en los pasivos que en los activos ya no genera el mismo impacto en los márgenes. El hecho de que no podamos seguir retransmitiendo y transfiriendo las bajadas de tipos a los depositantes, que no les podemos transmitir tipos negativos, también impacta negativamente al balance. Y tampoco queremos aumentar excesivamente el perfil de riesgo. Sí que queremos aprovechar largos vencimientos para aprovechar de esa curva, de esa pendiente que, como decía el profesor, es baja, pero sí que tendríamos que tratar de aprovechar al máximo esa pendiente, aunque también el margen que tenemos de optimizar es bajo, y todo ello sin meter riesgo excesivo en el balance. Por tanto, ¿nosotros qué vamos a hacer en el Banco Santander? ¿Qué es lo que pienso que va a pasar en estos 3 años? Lo que pienso es que el foco que vamos a poner va a ser fundamentalmente tratar de entregar de la forma más suave posible esa migración entre el LIBOR y las tasas libres de riesgo, sabiendo que va a tener impacto en la cuenta de resultados. Por tanto, el foco va a ser tratar de entregar esa migración de LIBOR a las tasas SONIA, en este caso, y al resto de tasas de referencia libres de riesgo, cuidando la simetría del balance, tratando de entregar activos y pasivos de una forma coordinada, tratando de aprovecharnos de las coberturas naturales tanto como podamos, y también metiéndole más fuerza a aquella franquicia que no es tan sensible a los tipos de interés, como en este caso la generación de comisiones, fundamentalmente DCM o las indicaciones. Entonces, para mí, fundamental mensaje en el Banco Santander en el Reino Unido, el foco para los 3 próximos años, yo creo que va a ser tratar de afianzar y tener una base robusta y que la migración de LIBOR a los risk-free rate no sea tan dolorosa como el mercado anticipa. Perfecto. No, gracias Nacho. Estamos pasado 4 minutos ya del timing del webinar, por lo cual yo lo voy a concluir aquí. Nacho comentó un otro punto que de hecho merece en sí mismo un webinar para tratarlo, y un webinar largo, que es la transición de IBOR y sus impactos, que estamos en medio de esa transición, y es compleja por sí misma, compleja por los calendarios diferentes de los reguladores, compleja también por las tipologías de risk-free rate que están adoptando las diferentes jurisdicciones. No es idéntica en todos los lados y genera algún tipo de challenges también para eso, compleja y muy relevante, que quizá merece un segundo webinar que preparemos. Y desde luego, Nacho, yo te invitaré para eso, porque veo que estás muy metido en este tema. A todos los expertos, muchas gracias por vuestra participación. Creo que queda claro para todos los que han asistido que estamos en medio de un momento muy importante para la gestión del balance, la gestión de la tesorería, y no me queda duda que el BTRM es posiblemente, si no la mejor, yo voy a decir que es la mejor certificación profesional que, si os interesa este tema, si estáis trabajando en este tema, podéis sacar para navegar los desafíos que existen y que vais a tener que afrontar, que vamos a tener que afrontar todos en los próximos tiempos. Si necesitáis sistemas también para ayudar en eso, Murex también es el mejor, en mi opinión, por lo cual me lo pedís a mí y lo vemos. Professor Chowdhury, I'm not sure if you're still there, if you want to say a few words before we go away. I am indeed.
I was listening with rapt attention, but my translation wasn't working as quickly as you guys were speaking. No, it's a very, it's a very. First of all, thank you for inviting me. I hope everyone has enjoyed it. Thank you for making this happen as well. It's a very complex topic. There's lots of nuances to it, and unfortunately, as bankers, as ALM practitioners, as risk managers of the balance sheet, as long as central banks pursue these policies, there are no easy solutions for it. And you know, we do need to start speaking with one voice and letting the monetary policy people at central banks, who, by the way, aren't bankers, they've never lent money to anybody and they've never taken anyone's deposits. We need to start making them realize that it's something that is meant to be temporary. When it lasts for years and years and years, you risk very serious damage, not just to the banking sector, but just to the way conventional economic models work. Conventional economic models, through the beginning of time, work on the concept of present value and future value. And if you turn that on its head, unless you've got an alternative model to show me, I don't think it's going to work. So we do need to address this as bankers for our own sakes, to manage our balance sheet. But the higher level topic is to start organizing as a forum and enter into dialogue with central bankers, so they realize that you know, if this carries on for a very long time, which it already has done in the Eurozone, you dig yourself into a very deep hole, as I think the ECB has done, although they won't admit it, and it's very difficult to come out of. So yes, that's sorry to make this sound like there was no easy solutions, but unfortunately, that is what we have. Okay, and as far be it from me to simply say thank you again and hand back to our host. Thank you again. Thank you, Murad. Thank you all. Gracias a todos. Yo creo que concluimos aquí. Cualquier pregunta, comentario, cualquier cosa que necesitáis de nosotros, por favor, nos lo decís. Gracias, Nacho, Cristian, Giska y Rafael. Gracias por vuestra participación. Gracias. Gracias. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.